Hola amigos, les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener a un distinguido internacionalista en nuestra plataforma, nuevamente el doctor Juan Belit Granda, con quien vamos a conversar todo lo que es la situación de Ucrania y Rusia en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Regresamos en breve de un intermedio para conversar con el internacionalista todos los detalles de este tratamiento y posibles soluciones al conflicto entre Ucrania y Rusia. Volvemos. Bien amigos, regresamos al bloque de actualidad internacional y estamos con el internacionalista, el doctor Juan Belit Granda, para comentar sobre la situación de Ucrania y Rusia frente o en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Leslie, por la invitación. Para mí siempre es un honor y un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Ucrania ha despertado la atención del mundo. Los conflictos con Rusia no es de ahora, eso ya data de años atrás. Y el centro de toda esta mirada desde las Naciones Unidas y de países que conforman también el bloque occidental liderado por Estados Unidos es que habría la posibilidad de que Rusia haya desplegado armamento militar, personal militarizado en la frontera con Ucrania, que haya una posible invasión, todo porque esto parece ser que Rusia no quisiera o se opone a que Ucrania forme parte de la OTAN, ¿no? Entonces, doctor, usted nos puede geográficamente e históricamente situar, ¿no?, el origen del conflicto y por qué, ¿no?, esta situación entre Rusia y Ucrania. Sí, Leslie. Primero creo que habría que un poco ilustrar el contexto geográfico, como tú has dicho, e histórico, para que se entienda este complejo rompecabezas que en estos momentos ha puesto al mundo casi al borde de un conflicto y que los europeos lo ven con mucha preocupación porque les hace recordar el conflicto que hubo a fines de los años 80 en la ex Yugoslavia, que ensangrentó una parte de Europa cuando los mismos consideraban que Europa era un continente ya fuera del esquema de la inseguridad. Hoy esta sensación de inseguridad ha vuelto a Europa porque Ucrania, todo parece indicar, es un bocado apetecible tanto para Rusia como también para la Unión Europea. Ucrania está ubicado en la frontera con Rusia y también es lo que se llama un país bisagra entre Rusia y la Unión Europea. Pero la Unión Europea quiere decir la OTAN, la Organización de Tratados de Atlántico Norte, que es una organización militar que en su época cumplió una función cuando la Unión Soviética existía y había una serie de países alrededor de la Unión Soviética que estaba Polonia, estaba Yugoslavia, estaba Hungría, estaba Rumania y también Ucrania. Pero Ucrania tiene una condición especial. Ucrania, al estar en la frontera con Rusia, permite que cualquier país que ocupe Ucrania tenga acción directa desde el corte militar, desde el tipo estratégico hacia Rusia. Por lo tanto, Rusia lo considera, y discúlpame el símil de América Latina con Estados Unidos, como el patio trasero de Rusia, igual como América Latina era considerada una época el patio trasero de los Estados Unidos. Y en Ucrania se repite como en un espejo biselado los mismos acontecimientos en una ubicación parecida a aquellos que se dieron durante los años 60, inicios de los 60, con los cohetes de Cuba que Estados Unidos tuvo que
tener una posición muy dura cuando el presidente Khrushchev entonces manifestó que esa era territorio soberano de Cuba y que ellos podían instalar los cohetes donde creyeran conveniente. Estados Unidos en ese entonces alegó que esos cohetes amenazaban la seguridad de Estados Unidos porque se dirigían precisamente al corazón de Norteamérica. Hoy, después de más de 50 y tantos años, se repite la historia. Ucrania tiene una función especial para la seguridad rusa, pero Ucrania es un país que hoy día se debate entre un sector del país que quiere continuar perteneciendo a Rusia y otro sector que quiere tener las grandes ventajas económicas que tiene la Unión Europea y que hay que decirlo desde hace algún tiempo, la Unión Europea seduce a Ucrania para que se integre a la Unión Europea y por lo tanto se integre a la OTAN. Si nosotros tenemos ya más o menos una claridad en este esquema geográfico, también entendemos que la OTAN, si tuviera instalaciones militares en Ucrania, estaría amenazando a Rusia. Ciertamente esto ha iniciado un escalonamiento con algunos agravantes para ambas posiciones, Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea, que son estas tres instituciones sólidas, con Rusia y una parte muy pequeña de la OTAN, de Ucrania, porque los presidentes han tenido diferentes funciones. Nosotros no podemos olvidar que el presidente Vladimir Yushchenko, que era pro-occidental, pro-Unión Europea, pro-OTAN, atentaron contra su vida, intentaron envenenarlo y después de eso él logró curarse de estos atentados, pero hasta ahora mantiene las marcas de la cara en el rostro, que es un rostro que está muy hinchado, que es un rostro demolido por las circunstancias. Han habido otros presidentes, como el presidente, por ejemplo, Poroshenko, que era prorruso y él se acercó a Rusia. Rusia aprovechó para tener instalaciones en Ucrania. Hay un elemento que no se puede olvidar. La unidad marítima más grande que tiene Rusia, donde tiene su capitanía central, está en Ucrania. Y por otro lado, el actual presidente de Ucrania, Zelensky, es pro Unión Europea, pro Estados Unidos, pro OTAN. Aquí hay, digamos, una situación complicada y compleja porque hay un sector de Ucrania, Donbass se llama, que es muy prorrusa porque hay una gran cantidad de población rusa en esta zona. Y aquí se da, y discúlpame que te alargue este tema, se da una situación muy parecida a los que se dio en 1936, cuando Adolfo Hitler reclamó parte del territorio de los Sudetes, alegando que había población alemana. Y finalmente se anexó esa población y luego, por supuesto, que todos conocen ya las circunstancias periódicas que se dieron. Posteriormente se anexó Polonia y se inició la Segunda Guerra Mundial, que, como es sabido por nuestros televidentes, es el espectáculo sociológico más grande que han visto los ojos humanos desde que el hombre está en la Tierra. Volviendo al tema de Ucrania, hay ahora un proceso de escalonamiento del conflicto. Inglaterra ha aprovechado que hay un sector que está apoyando a la Unión Europea y ha enviado armas, ha enviado material de guerra, ha enviado inspectores y ha enviado apoyo militar. Apoyo militar que además ya amenazó el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, que en las próximas horas estaría destinando al frente ucraniano un aproximado de 6 a 7 mil soldados. Pero Rusia ya tiene hasta el día de hoy 132.000 soldados y ha desplazado un gran aparato militar. Esto podríamos decir el escenario de conflicto.
pero no nos olvidemos que también hay fórmulas de solución. El presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha puesto, digamos, paños fríos y ha traído otra vez las posiciones diplomáticas para buscar una fórmula de solución. Y ha dicho que los países tienen derecho a buscar con quién se van a aliar, con quién se van a encontrar, porque los mismos están de acuerdo a las expectativas, a los deseos y a los intereses de los países. Muy bien. En las últimas horas, después de lo que ha declarado el secretario de las Naciones Unidas, se tiene información. Yo he visto la carta porque ha salido hoy día en el Times, de la carta que le envía Estados Unidos y la OTAN a Vladimir Putin, y le dice que espera un desescalonamiento del proceso del conflicto. Están buscando que baje el nivel de la tensión, y que si baja ese nivel de la tensión y da muestras y da pruebas Putin de que no va a invadir Ucrania, se podría buscar una fórmula de solución. Es decir, a la tensión que se tenía hasta hace 24 horas, hoy ya se están buscando puntos de coincidencia. Añadido a este elemento está la reunión que ha tenido hace más o menos día y medio Vladimir Putin con el presidente Macron de Francia. Macron es parte de la Unión Europea, Francia evidentemente es parte de la Unión Europea, pero tiene una posición ligeramente disidente de la Unión Europea. Y Francia, Alemania, Ucrania y Rusia han generado un grupo que es un grupo que tiene una visión mucho más serena y mucho más tranquila, que se llama el Grupo de Normandía, para buscar una solución. Putin y Macron han conversado durante 2 horas, hace día y medio, y han bajado un poco la tensión y todo parece que se va a solucionar por la vía diplomática. Sin embargo, todavía la tensión está planteada y no se ha solucionado en su totalidad. Si Rusia invadiera Ucrania, y lo ha dicho Joe Biden, un solo soldado, lo cito literalmente a Joe Biden, un solo soldado ruso que cruce la frontera de Ucrania, nosotros lo vamos a considerar como el inicio de una invasión y desplazaremos nuestras tropas y aplicaremos una serie de medidas, no solo militares, sino económicas para Rusia. Ciertamente la situación está en pie de conflicto, pero ya se dan algunas luces al final del túnel de que puede haber una solución. Maestro Juan Belis Granda, yo lo veo como un ultimátum, ¿no? El comunicado de Biden y la OTAN. No, es un ultimátum y hay que ser realmente directos, ¿no? La solución pasa por, digamos, si usted cruza un soldado, ¿no? A la frontera de Ucrania, entra a territorio de Ucrania, entonces es la excusa o la razón perfecta para poder nosotros desplegar las tropas militares, el armamento y apoyar a Ucrania, a defender su soberanía territorial, geográfica, etc. Incluso su libertad de decidir el destino que quiera, ¿no? Sí. Ese es un tema. O sea, Ucrania no tiene derecho de elegir el destino que los ucranianos quieran seguir. Si ellos quieren aliarse a la Unión Europea, si ellos quieren estar en la OTAN, ¿por qué le incomoda tanto a Rusia? ¿No? Por lo que usted acaba de exponer, ¿no? Es la bisagra perfecta para Rusia, es el patio trasero de Rusia, ¿no? Y que no quisiera presencia occidental, ¿no? En ese territorio, porque Rusia lo vería de pronto como sus enemigos, ¿no? ¿O me equivoco? Es lo que más o menos estoy interpretando del análisis que usted nos acaba de compartir. Así es. Pero esa carta es un ultimátum, doctor Juan Belis Granda. Así es. Entonces, la pregunta es, en el seno del Consejo de Seguridad,
que se ha dado hace 2 días, ¿no es cierto? Y que siguen debatiendo esto en el seno del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, Ghana, Kenia, Gabón, Irlanda, etcétera, y todos los países tienen un factor común denominador en sus declaraciones. Han invocado la aplicación del derecho internacional, han invocado los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y le han dicho a Rusia que si usted invade Ucrania, usted, Rusia, está atentando contra la Carta de las Naciones Unidas. Dígame, ¿por qué no Rusia tiene tanta animadversión, contradicción, no le gusta que Ucrania pueda tener o extender los lazos de cooperación con la Unión Europea? Muy independientemente de que Macron sea disidente o no, o tenga una posición contraria o ligeramente contraria a la Unión Europea, ese no está el tema. El tema es que si Ucrania, como territorio independiente, ¿no? como una región independiente, pueda entablar lazos con la Unión Europea o con la OTAN, doctor, ¿por qué esto le significa una amenaza a Rusia? Sí, yo creo que tu interpretación es una interpretación que está en el marco jurídico y en el respeto a la Carta, que es la Carta de San Francisco, que creó precisamente las Naciones Unidas y que es el espíritu de las Naciones Unidas. Siempre, siempre, desde su fundación, es lo que ha propuesto las Naciones Unidas, que los países tienen la libertad de aliarse con quien mejor le parezca y nadie los puede amenazar. Este mismo principio por eso sorprendió al mundo cuando Estados Unidos puso una posición tan dura contra Cuba y la expulsó de la OEA. Y aquí hay que decirlo, en esa oportunidad, retrotraigo el tema, solamente 2 países defendieron a Cuba, que fue México y Perú, con un canciller legendario que teníamos nosotros, Raúl Porras Barrenechea. Muy bien, hoy día este esquema que tú lo has manifestado muy claramente, ¿qué es lo que amenaza a Rusia si Ucrania pertenece a la Unión Europea? El tema que perciben como una amenaza a su seguridad los rusos es que si Ucrania pertenece a la Unión Europea, muy rápidamente va a entrar a la OTAN y dentro de Ucrania van a haber una gran cantidad de material de guerra y de personal de la OTAN en la misma frontera de Rusia. Y por lo tanto ellos no solamente este elemento, sino que Ucrania por su composición geográfica penetra en Rusia, es decir, ellos van a tener el armamento de la OTAN dentro del territorio ruso. Vamos a ver cómo se desarrollan y cómo se desplazan los nublados del día. Todos hacemos votos porque no se lleve a un hecho militar estas circunstancias. Esta es una lectura, pero yo voy a darte la otra lectura también. Hay otra lectura que está corriendo en algunas cancillerías europeas, especialmente en las cancillerías que han sido parte de lo que fue la Unión Soviética. Me estoy refiriendo a Yugoslavia, me estoy refiriendo a Polonia y a Hungría. Y dice que esta es solamente un pulso, una fuerza que hace Putin para que sienta su público, porque Putin está bajando su aceptación en Rusia y para que lo vean como un líder que es capaz de llevar adelante a Rusia, porque los rusos consideran que los líderes de Rusia tienen que ser gente muy fuerte, gente como Pedro el Grande, gente como Catalina la Grande, gente como Stalin, algunos de ellos muy crueles. Pedro el Grande fue un zar cruel, Catalina la Grande fue una zarina cruel. Nadie puede negar que Stalin ha sido una de las figuras más crueles que ha tenido la Unión Soviética, pero que también, por otro lado, tuvo la fuerza y la entereza de derrotarlo a Hitler, porque también hay que decir, la derrota de los alemanes, gran parte es creación, factura de los soviéticos. Esa es una lectura. Y hay otra lectura que se dice
que está haciendo este pulso, como se llama un poco en el lenguaje de la política internacional, Putin con Biden, para ver hasta dónde soporta Biden. Lo mismo que hizo Khrushchev con Kennedy, cuando Kennedy le dijo que si no retiraban los cohetes y si no se retiraban las naves marinas que llevaban mayor cantidad de cohetes, actuaría la aviación norteamericana contra los barcos. Khrushchev se retiró, pero sacó, digamos, una pequeña lonja de este pulso, que fue pedirle a Estados Unidos que retire los cohetes de Turquía. Esa es otra interpretación. Y hay una tercera que ya pertenece a la política interna norteamericana, que Putin está haciendo esta prueba para doblegarlo a Biden, con la intención de desgastarlo políticamente a Biden, de que los norteamericanos reconozcan que no tiene la firmeza, no tiene la entereza para soportar una presión y con ello facilitar el regreso de Donald Trump en las próximas elecciones. Todas estas lecturas que usted nos ha compartido lo aterrizamos en la geopolítica de intereses de los estados. Y que muchas veces esa geopolítica, muchas veces no, la mayoría, si no es el estándar, ¿no?, que se sigue en el mundo, riñe, constriñe, violenta el espíritu de la Carta de San Francisco, que nos conduce a preguntarnos, doctor, es entonces, ¿para qué se dio la Carta de San Francisco? Oiga, ¿no? ¿Se dio para qué? Para que quede simplemente como una nómina, una bonita declaración. ¿Y dónde está el compromiso de los estados? Ahora, usted nos ha recordado que puede que una de sus lecturas está poniendo a prueba a Biden, pero le puede salir el tiro por la culata a Rusia, ¿no? Por supuesto. Porque las sanciones económicas que se le pueden venir por una presunta invasión o que invada a Ucrania, el costo político y económico que va a asumir Rusia y sus aliados va a ser terrible, ¿no? Y vamos a ver si con esos costos va a aumentar su rating, ¿no? Si hablamos de temas de política interna. Así es. ¿No? Ahora, con relación a Biden, que lo están, digamos, poniendo a prueba hasta dónde resiste, bueno, Biden lo que ha hecho es colocar el asunto en el seno del Consejo de Seguridad y la catarsis que ha provocado a la Federación Rusa, ¿no? Y sus aliados. Porque basta leer cada intervención, yo lo he leído detenidamente, cada intervención de los países en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y Rusia dice, ¿por qué? China dice, ¿por qué Biden tuvo que solicitar que el tema pase al Consejo de Seguridad? ¿No? Entonces, el solo hecho de que pase al Consejo de Seguridad ya es un cierto freno para los propósitos de repente escondidos u ocultos o más o menos visibles de lo que tenía con Ucrania, ¿no? Entonces, doctor Juan Belit, ¿cuál cree usted, de acuerdo a su experiencia mundial e internacional, cuál cree usted que debería ser la solución o las soluciones más armónicas para que esto no termine en una invasión y no se generen los costos políticos ni económicos, no, a ninguna nación? Tenemos todavía encima la pandemia y tenemos que estar atendiendo cómo ayudamos a la pobre Ucrania. Yo creo que esa es la pregunta de los 100.000. Tendríamos que decir de los 100 millones, porque ahora está en juego muchísimo dinero. 100.000 no es nada para un conflicto de esta envergadura. También hay que tener en cuenta, querida Leslie, de que las categorías jurídicas y las categorías morales de las personas no siempre juegan para la ciencia política y menos para las relaciones internacionales. Maquiavelo, que era un hombre con una claridad política y que no es el bárbaro que a veces uno considera y que muchos lo consideran porque no lo han leído. Maquiavelo decía, al país hay que defenderlo con honor o con ignominia. Es decir, aún con lo más bajo, pero hay que defender porque es el país. Esa categoría no siempre juegan en la defensa de los países. Es decir, se repite la vieja frase que tanto se ha dicho, los países no tienen amigos, tienen intereses.
Muy bien. Yo tengo la impresión de que este ha sido un pulso que ha planteado Putin para ver hasta dónde daba Joe Biden. Repito, lo mismo que hizo Khrushchev con Kennedy, donde se aplicó una teoría que hoy día se llama la teoría del riesgo calculado. Es decir, yo estoy presionándote, y tú estás desesperada porque tú no sabes si va a llevar a una guerra, pero yo sí sé que no va a haber una guerra, porque cuando ya estemos en la puerta, yo digo, no, ya me retiro. Es decir, es posible que ahora esté aplicando el mismo recurso, la misma medida, la misma metodología el señor Vladimir Putin. Pero también, como te comentaba, en algunas cancillerías europeas están manifestando que esto es, como dirían un par de jugadores de póker, solo un bluff. No tiene las cartas suficientes para hacer una acción militar de esa envergadura. También hay que decirlo, tampoco Estados Unidos tiene las cartas suficientes para un enfrentamiento de grandes proporciones. Y nosotros creemos que finalmente va a bajar esta tensión y se va a buscar una fórmula de solución. Si se diera un conflicto, el mundo sería afectado, porque debajo del Mar Negro, donde está Ucrania, que comparte este territorio marítimo con Europa, pasan cientos de una serie de conductos, es decir, tanto de petróleo, tanto de gas, tanto de información, como de otros elementos. Si se diera un conflicto, se cortaría estos conductos. Eso es por un lado. Por otro lado, ya lo ha manifestado Putin. Si hay un conflicto, Rusia le corta el gas a Europa. Pero Biden también hace 2 días ha tenido contactos con los países árabes, los cuales han manifestado el compromiso de darle a Europa el gas que le cortaría Rusia. Pero también Ucrania tiene sus posibilidades, porque Ucrania le da verduras, frutas y vegetales a Europa en un 35%. Nadie quiere que haya una guerra. Es decir, todos estamos solamente viendo que los dos grandes actores del mundo están pulseando para ver quién es el que va a sacar la mayor ventaja de digamos, de esta suerte de fuerza que se está poniendo. Porque también hay que decirlo, y eso lo dejaremos para otra oportunidad, querida Leslie, también está acercándose China para actuar en este conflicto, sin ninguna razón, porque no tiene ningún acercamiento ni político, ni económico, ni estratégico, ni geopolítico, pero sí va a buscar para sacar ventaja para sus propios intereses. Muchísimas gracias, doctor Juan Belis Granda, por este análisis tan profundo sobre la situación de Ucrania, y siempre es un placer conversar con usted, ilustrándonos en estas materias que concitan la atención del mundo y sobre todo en temas que nos apasionan como son de política internacional. Muchísimas gracias, doctor Juan Belis Granda. Muchas gracias, Leslie. Una nueva oportunidad en Entérate con Leslie. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.